Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de Debate 22, los martes, pues de Debate 22. Justamente hace 8 días teníamos el privilegio de platicar con el autor de este libro, García Luna, El Señor de la Muerte, justamente con su autor, con Francisco Cruz. Y la verdad es que en un programa no pudimos abarcar gran parte de ese trabajo extraordinario de campo que hace este extraordinario periodista para intentar desentrañar quién es este personaje, Genaro García Luna, ex servidor público, una figura sobresaliente durante varios sexenios y un hombre considerado intocable por su poder, quien, por cierto, hoy les recuerdo es juzgado en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del crimen organizado y de tráfico de cocaína hacia el extranjero, cargos de los cuales se ha declarado no culpable en espera de su siguiente audiencia que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 7 de diciembre. El perfil de este hombre era poco conocido, siempre pulcro, de 1,67, con un traje azul hecho a la medida, pero un hombre que también causaba mucho miedo entre su grupo cercano y entre, por supuesto, distintos sectores. ¿Por qué? ¿Quién es este hombre que de repente vio derrumbarse todo su poderío después de haber sido, incluso dicen, la cabeza de un gobierno? Esto y más lo platicamos con Francisco Cruz, quien se ha quedado en esta conversación para regalarles una segunda charla sobre su libro. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por permitirnos esta segunda parte de la charla. Y bueno, nos quedábamos la semana pasada para todo el público, para la audiencia que nos siguió, pues en esta parte en la que hace una mancuerna perfecta por tener un amor especial por lo bélico con Felipe Calderón. Empiezan a hacer, también hay una mancuerna importante para lanzar esta famosa lucha contra el crimen organizado que bañó de sangre y convirtió en una fosa clandestina a nuestro país. Platícanos un poco, en este momento que estamos hablando histórico, ¿cuál era el papel y quién era García Luna en ese momento? Bueno, mira, García Luna siempre fue el brazo armado de Felipe Calderón. Es el hombre, era su espejo. Y algunas veces uno era la sombra del otro. Se complementaban muy bien. Son iguales. Son iguales. El libro es eso. García Luna, El Señor de la Muerte, hace un viaje retrospectivo. Si bien empezamos con la toma de poder en el foxismo, la verdad es que hace un recorrido hacia atrás para ver cómo un hombre nacido de la nada, de pronto cobra tanto poder. Y hay tantas aristas que, mira, por ejemplo, la gente se pregunta de dónde sale, por ejemplo, Luis Cárdenas Palomino, que hoy lo busca la justicia de Estados Unidos, un hombre oscuro, bélico y sangriento como él. Pues él forma parte del segundo grupo que entra a la hermandad de García Luna. Tengo acceso a una fotografía blanco y negro en la que aparecen 6 personajes que dan 6, además de García Luna, que dan forma a una hermandad mafiosa. Y después fuera de él aparecen otros personajes, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, que hoy también lo buscan en Estados Unidos. Y hay otro personaje que va a aparecer como testigo, Iván Reyes Arzate, que se une a esa hermandad. Y no es poca cosa, porque para entrar a ella, por ejemplo, tenías que pagar, hoy está documentado, $50,000. Sí, para que tú pagues $50,000 para entrar a una hermandad de la policía, quiere decir que los vas a sacar de otro lado. Claro. Pero mira, además, él fue un fracaso como policía, fue un fracaso como espía, fue un fracaso como un planeador. Mira, te menciono 2 cosas. En el CISEN, Salinas le ordena ir a investigar, a indagar y a estudiar cómo eran los movimientos insurgentes en Chiapas, a la guerrilla que estaba a punto de estallar, pero nunca pasa nada y se levanta el EZLN en armas. Sí, es un fracaso como espía. Para eso lo habían enviado. Y después, en 1997, Zedillo le ordena formar un grupo de inteligencia para capturar, vivo o muerto, porque esa era la palabra, al mayor secuestrador de este país, al más sanguinario, al mochaorejas.
¿Recuerdas? Daniel Arismendi López. Sí. Contrata García Luna a una empresa extranjera, Control Risk se llamaba, para capturarlo, pero nunca dan con él, ni siquiera se acercan, ni siquiera se acercan. Y entonces Zedillo, enojado y desesperado porque la comunidad española lo presionaba, porque era además el blanco del Mocho Orejas, hace llamar a un comandante oscuro, igual que García Luna, oscuro, sombrío y criminal, de la Policía Judicial del Estado de México, Alberto Pliego Fuentes. Y García Luna pensaba que él se iba a cubrir de gloria, iba a ser un héroe nacional, porque iba a capturar al Mocho Orejas, pero nunca lo captura. En el 98, el comandante Pliego Fuentes captura al Mocho Orejas, lo captura vivo, y captura a otros secuestradores, vivos todos. Cuando Genaro García Luna tiene el poder pleno en la AFI, lo primero que hace es ordenar el encarcelamiento del comandante Pliego Fuentes hasta que éste muere en la cárcel. Y el país se puebla de bandas de secuestradores, muchas de ellas creadas por García Luna. Y entonces nunca se puede combatir el secuestro. ¿Por qué? Pues porque las formaba García Luna. Cuando le encargan combatir el crimen organizado, en el sexenio de Fox y Calderón, pues tampoco se resuelve. ¿Por qué? Pues porque él negocia con los narcotraficantes. Él es el gran capo de este país. Pero esa es una etapa desconocida que hay que reconstruir, y lo voy haciendo en el libro, cómo él fracasa en todo, pero tiene una habilidad. La habilidad para negociar, la habilidad para conocer secretos. Y te decía, es muy hábil. Desde el CISEN, él empieza a robarse, a sustraer archivos de criminales, de capos del crimen organizado, capos del narcotráfico, de insurgentes, de guerrilleros, de los principales empresarios, los políticos del PRI, del PAN. Sí, es un hombre muy metódico. Y desde el CISEN, y después en la AFI, tiene la idea de convertirse en el gran espía de este país, en el J. Edgar Hoover. Sí, eso lo transmite a sus agentes. Y lo primero que hace es cambiarles la forma de vestir. Los viste elegantes, los hace ir a la universidad, pero los hace igual de pillos, los hace igual de criminales. Los enseña, y él inventa una palabra en el CISEN, desde el CISEN, que es japonesear, que para él significaba fotocopiar todo o copiarlo de otros personajes que sirvieran. Copia, por ejemplo, los mapas de la criminalidad. La va sectorizando, pues sí, pero la sectoriza no para combatirla, la sectoriza para controlarla, claro, para erigirse como el gran capo. Te oigo, perdón. No, decía que la copia, como todos los archivos a los que tiene acceso, para capitalizarlo para su favor, y justamente para esos allegados, estos hombres cercanos que bien mencionabas al principio de esta charla. Vamos a hacer una pausa, si me lo permites, Francisco, porque este hombre que hoy todavía causa miedo entre muchas personas, se dice, tiene pues el perfil psicológico de millones de mexicanos, que puede usar, se dice, en algún momento para lo que siempre utilizaba: chantajear y obtener, como siempre, prebendas a cambio. ¿Te parece si hacemos una pausa y regresamos? Seguro que sí. Gracias. Estamos platicando con Francisco Cruz, el autor de García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de verdad imperdible que busca hacer una radiografía de un hombre que dicen cubrió de sangre este país y que le mintió, por supuesto, a todo México. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021, para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de esta charla con Francisco Cruz, autor de este libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Francisco, como siempre es poco el tiempo contigo por este extraordinario trabajo de campo que hoy has convertido en libro. Hablábamos en el bloque pasado de los colaboradores, de los hombres cercanos a García Luna, pero también de que tenía pues un cúmulo, y tiene en su poder un cúmulo de millones de archivos de perfiles psicológicos de mexicanos que en cualquier momento, dicen, pudiera utilizar justamente para obtener beneficios a cambio, como lo hizo cada que había un cambio de sexenio. Platícanos. Mira, lo metódico que es él, y junta archivos desde el CISEN hasta la Secretaría de Seguridad Pública, hoy lo sé bien, tiene en sus archivos personales 5 millones de expedientes de 5 millones de mexicanos. Entre ellos, tiene 500,000 perfiles psicológicos y fichas con sus exámenes de confianza que no existían. Bueno, existen, pero los tiene él, que puede usar en cualquier momento. Él sabe hasta a dónde estaban y quiénes eran los 500,000 policías que había en el país hasta 2018. Él los tiene todos, cada uno tiene los perfiles de cada político de este país. Sabe quiénes son, dónde están, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus secretos oscuros. Sabe quiénes son, tiene de periodistas, de líderes sindicales, tiene los archivos de todos. 5 millones no es poca cosa. A mí me da horror pensar que tiene. Recuerda que él tenía acceso abierto y restricto a la base de datos de Telmex, a la base de datos del INE, y todo mundo se lo da. Y él es tan metódico que tiene 5 millones de expedientes. ¿Cómo los va a usar? La verdad no lo sé. Eso es complicadísimo saber qué puede negociar. Pero nos tiene el expediente negro de cada político de este país. Sabe cuándo les da gripe. ¿Cómo un hombre que fue una persona clave, pues, que estuvo lleno y encumbrado de poder en el calderonato, por decirlo de alguna manera, cómo es que logra sobrevivir, hablando en términos de impunidad, cuando llega a la presidencia Enrique Peña Nieto? Porque si bien desaparece del servicio público, bueno, al parecer ahí, lo cuentas tú en tu libro, hay contratos millonarios que le da el priismo, pues, a sus empresas ahora privadas. Bueno, mira, yo lo que tengo son testimonios de viejos agentes. Cuando Peña es declarado vencedor en las elecciones, se acerca a Peña Nieto para negociar con él. Pero imagínate luego lo que me platican, se sienta un pillo con otro pillo, ¿sí? Un hombre que conoce todos los secretos, pero se acerca a un hombre que viene de un grupo nefasto para este país, el Grupo Atlacomulco. Y atrás de él está el Grupo Hidalgo, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Con quiénes va a negociar? Entonces Peña no le permite entrar al gabinete, pero tampoco lo corre. Y él se va, pero tampoco se va. Tienen miedo de dar a conocer cada uno los secretos, así que lo que hace Peña, como ahora ya conocemos los resultados de su sexenio, se dedica a saquear al país, pero con el temor que tiene de García Luna, le empieza a bañar por lo que yo llamo los túneles oscuros de la política mexicana, le empieza a bañar miles y millones de pesos. Así que lo tiene contento, lo tiene bien, sobrevive, pero García Luna tiene la ambición de regresar a este país, y entonces nunca pierde la relación con Margarita Zavala ni con Felipe Calderón. Él piensa que puede regresar y es partícipe activo en la campaña presidencial de Margarita Zavala. Se lo permite Enrique Peña Nieto, se lo permite el PRI, se dan todas las licencias. ¿Por qué? Porque le tenían temor a Andrés Manuel López Obrador. Entonces le permiten que se sume a la campaña con trabajo de inteligencia, con encuestas, con lo que él sabe hacer, como ya lo había hecho en la campaña de Calderón. Entonces le permiten que sobreviva y le hacen saber que si gana Margarita, él puede regresar.
Y Margarita lo tiene ahí cerca hasta que naufraga la campaña de Margarita, como sabemos, ¿sí? No aguantó, pero eso no se lo atribuyen a García Luna, se lo atribuyen directamente a Margarita, su falta de experiencia, su forma gris, opaca de ser candidata. Entonces él mantiene un contacto, le permiten hacer todo lo que él quiera. Y viene a México, no a menudo, pero viene. Yo registro visitas a Polanco, visitas al centro de la ciudad, visitas a San Luis Potosí, en las que se reunía con sus hombres de confianza. Lo protegen tanto que Peña hace pocos cambios en la policía y menos cambios hacen en las policías de los estados. Así que él basa y tiene sueños para regresar a la vida activa política de este país. Tenía la intención, si ganaba Margarita, de levantar el gran centro de espionaje que siempre soñó con Felipe Calderón. Sí, y que lo empiezan a levantar en Constituyentes a la salida a Toluca y otro en Iztapalapa. Entonces le permiten todo. ¿Por qué? Porque se conocen los secretos oscuros todos. Conoce los del PRI, pero el PRI se los conoce a él. Y Peña sabe que lo puede traicionar. Entonces lo mantienen cerca, lo mantienen contento. Estamos hablando entonces, Francisco, de una clase política simulada donde realmente no hay opositores, o los hay, pero relativamente hablando, porque al parecer todos sabían, todos estaban inmersos y todos estaban bajo este manto protector o intimidador también de un Genaro García Luna, porque al parecer, bueno, hasta perredistas por ahí en el Congreso se vendieron para estar del lado del panismo, justamente apoyando las causas de Felipe Calderón, justamente por miedo y por operación de García Luna. Eso cuenta. Sí, mira, por miedo sí, pero no tanto. Lo que yo digo es que se convirtieron en negociantes del poder. García Luna conocía, por ejemplo, las debilidades de cada dirigente del PRD. Así que ya sabemos, cuando llega Calderón, los perredistas se vuelven los mayores panistas de este país. ¿Sí? Entonces, no hay una especie de chantaje. Lo que hay son negociaciones de poder. Todos se benefician del poder. Y con Peña, pues ya vimos los resultados. La corrupción abierta, miles de millones de pesos se pierden en Pemex, en la CFE, a donde vayas. Son depredadores de recursos públicos. No es una casualidad, hemos tenido personajes como Carlos Jan González, que es un humilde maestro rural, termina el gobierno, o cuando termina su carrera tiene $3,000 millones. Entonces no es una casualidad que García Luna sepa todo lo que puede hacer. Emilio Martínez Manatú con López Portillo está documentado que robó $1,000 millones. Y hay cualquier cantidad de comandantes federales que intentaron apoderarse del crimen organizado. Tenemos, por ejemplo, mira, el caso que es muy conocido, no de Arturo Durazo Moreno, sino de Guillermo González Calderoni, el superpolicía de Calderón. Negoció con el cártel del Golfo, negoció con el cártel de Juárez, les robó $400 millones, se refugió en Estados Unidos y Estados Unidos lo admitió como testigo protegido. De Carlos Salinas de Gortari, el superpolicía de Salinas, se roba $400 millones, se refugia en Estados Unidos hasta que un francotirador lo caza saliendo de un edificio en McAllen. Sí, son historias, Francisco, de verdad que parecen inverosímiles. Es como si estuviéramos leyendo tu libro y de pronto creyéramos que estamos leyendo una novela. Y nada tiene que ver, eso tiene que ver con la realidad de un país en donde, bien se ha dicho durante este gobierno, está incrustada la corrupción como el gran cáncer que afecta a todos los que vivimos en este país. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar esta charla que ya nos ha tomado 2 capítulos y siempre falta tiempo, pero hablando de este personaje, García Luna, que hoy pues está siendo juzgado en Estados Unidos justamente no por lo que estamos necesariamente platicando, pero sí en mucho de lo que le afectó pues en el tráfico de drogas a los Estados Unidos. ¿Te parece, Francisco? Seguro que sí, gracias. Gracias, Francisco. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos para cerrar esta conversación con el extraordinario periodista Francisco Cruz.
decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. García Luna, El Señor de la Muerte, es un libro que busca reconstruir también a partir de los sobrenombres y de los apodos del propio García Luna la historia de este oscuro personaje, el libro de Francisco Cruz. Francisco, tú empiezas a reconstruir también quién es este personaje, cómo se ha formado, en dónde, a partir de los distintos apodos que también, o motes que se gana desde muy pequeño en las calles. Platícanos. Sí, mira, a mí me parece que la historia de lo que yo llamaba hasta hace poco el hombre invisible, porque nadie conocía nada, la empiezo a seguir y a pesar de lo duro, mira, porque es una información muy dura que de pronto parece salida de la ficción, la empiezo a disfrutar dentro de lo que cabe, porque empiezo a conocer en la primaria, le tenían tanto miedo que le llaman el chango, por andar rodeado de gorilas. Y al mismo tiempo le decían tartamudo. Y al mismo tiempo le van llamando el güero de Michoacán, porque no había nacido en Ciudad de México. O la metralla, porque todavía hoy cuando habla, a pesar de los cursos de dicción que ha tomado, habla como una ametralladora. Y después el más conocido quizá es el de Diablo Azul, porque es cuando empieza a cambiar como espía elegante, un policía de clase. Le molestaban los viejos policías de México, gordos o panzones, con camisas desabotonadas, con botas. Él quería eliminar eso, sí. Quería hacer agentes lindos, ¿sí? Caballeros. No importa que negociaran con el tráfico, pero que siempre fuera como caballeros. No digo como damas, pero así se trataban. Y el policía del presidente, porque es cuando tiene todo el poder. Es cuando lo puedes ir llevando por etapas, ¿sí? Por dependencia en la que estuvo, pero también por apodos. Y es un personaje que para mí, digo, es lo más negro de la política mexicana. Es una mascarada completa. Y me asusta, y me asusta cuando ya en el poder, mira, por ejemplo, ¿recuerdas que justo en diciembre, cuando toman posesión 2006, estalla la guerra declaran la guerra contra el narcotráfico? Uh-huh. Pero en ese proceso la gente no sabe, pero ya había planes para hacerse de un aparatito, de plástico, que no tenía nada por dentro, que se supone que iba a funcionar con las ondas cerebrales paramagnéticas del ser humano que la manejara. Es un aparatito, es un aparatito que el ejército bautizó como la Ouija maldita. Fíjate, se supone que tenía una antenita pequeña y la persona que lo tenía en la mano la apuntaba hacia un lado y te señalaba dónde había droga, cocaína, marihuana, lo que fuera. Dólares en grandes cantidades, dólares falsos. Podía descubrir droga bajo la tierra, en el aire, en el mar. Y se gastaron $50 millones. En los siguientes meses, eso fue en 2007 lo compraron, después de estallar la guerra contra el narco. Compraron la Ouija maldita, se la compraron a una empresa inglesa y en los meses siguientes se descubrió que era un fraude, que no existía tal. Incluso en Londres hay un juicio contra el dueño de esa empresa, ¿sí? y lo encarcelan porque es un fraude. Pero aquí nadie dijo nada. Y nadie sabe a dónde quedaron los $50 millones. Mira, yo digo que solo por ese gran fraude, Calderón y García Luna debían estar en la cárcel. Nos vieron la cara, como se las vieron a ellos. $50 millones en el combate al narcotráfico. Hablando de ver la cara, tú citas cómo este hombre, este personaje, García Luna, le mintió a todo México, pero en esa mentira
se hizo un gran baño de sangre. Platícanos, tenemos 2 minutitos de su relación con la minería y justamente de esta simulada lucha contra el crimen organizado y la protección de algunos cárteles. Mira, yo digo que García Luna, así como es todo lo que es, también era un hombre visionario. Logró que los cárteles de la droga vieran a otros negocios, que controlaran la siembra de aguacate, siembra, cosecha y exportación e importación de aguacate, de limones, de otros rubros, pero logra que el crimen organizado controle la minería y los negocios alternos a la minería. Les da entrada a los capos de la droga a las zonas mineras. Así que los capos reciben dinero de los mineros, reciben dinero de la droga y reciben el dinero que los habitantes de las zonas mineras debían recibir de los empresarios mineros. Es un hombre que tiene visión de negocios, pero sucios claramente está. Entonces se apoderan. La familia michoacana controlaba toda la exportación de acero a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Cobraba X cantidad, todo viene relatado en el libro, por tonelada de acero que se exportaba. Pero en cada zona minera, si vas a Guerrero, controlaban las minas de oro. Si vas a Chihuahua, controlaban las zonas mineras en todo el país. García Luna lo negoció con ellos. Negoció la muerte de los líderes antimineros. Así que ese es el hombre que va pintando. Al final de los 12 años que controla la Policía Federal, hay más de 150,000 muertos. Armaron a los grupos del crimen organizado. ¿Sabía él o no que se importaban armas ilegalmente? Él lo sabía, como lo sabía Calderón, eso es claro. No podía hacer nada solo. Entonces son 2 hombres que controlan todo. Uno, el presidente de la República, que lo permite. Y el otro, el secretario de Seguridad Pública y por lo tanto cabeza de la Policía Federal, que es el que ejecuta. Y el país es lo que es hoy, propiedad del crimen organizado. Yo creo que con eso nos quedamos. Francisco Cruz, muchísimas gracias por estas 2 charlas que tuvimos el martes pasado y sobre todo lo que relatas justamente en este maravilloso libro que, insisto, quiero felicitarte, es un gran trabajo de campo para reconstruir quién es este hombre, García Luna, que hoy está siendo juzgado en Estados Unidos. Muchísimas gracias de verdad, Francisco, por estos 2 programas donde siempre el tiempo es poco por tu talento. Al contrario, se los agradezco, Gaby, te agradezco muchísimo la invitación a todos ahí en el canal. Les agradezco mucho y un placer platicar contigo. Muchas gracias, Francisco Cruz, autor de ese libro, imperdible esta lectura. Si quedan con algunas pesadillas, bueno, es importante conocer hasta dónde está entrañada, pues incrustada la corrupción en nuestro país y cómo se tejió la misma. Soy Gaby Tlaseca, muchísimas gracias por su atención, buenas noches, hasta el próximo martes.